Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Salvador, pertenezco a la iglesia en Los Olmos, Macul, Santiago, y también soy parte del Instituto Teológico Vitacura, estudiante del cuarto año de teología. Quiero dar gracias primeramente a Dios, quien me permite compartir con ustedes en el día de hoy acerca de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a compartir algunas diapositivas para poder llevar a cabo este pequeño estudio. Bien, segunda de Tesalonicenses, el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo. Según la tradición, el autor de esta epístola sería justamente el propio apóstol Pablo. Pero no son pocos los eruditos que niegan esto, basándose en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bien, según aquellos eruditos, aquí está claramente de que hay una falsa carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que según entendemos estaría perdida, pero según estos eruditos que niegan la autoría de Pablo, dicen que esta sería la carta falsa y que de manera mala fue incluida en el canon bíblico. Pero nosotros también encontramos algunas evidencias internas que hablan de la autoría de Pablo, como es el capítulo 1, verso 1, que dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo se está atribuyendo la autoría y también nombra a Timoteo y a Silvano, y justamente ellos estaban en Corinto, que fue el lugar en donde fue escrita esta carta según la tradición, y se encontraban coincidentemente Pablo, Silvano y Timoteo en aquel lugar, y ellos serían quienes escribieron a los tesalonicenses. Obviamente los destinatarios son los tesalonicenses. Pero también encontramos un hallazgo histórico en un lugar llamado Delfos, una región de Grecia, que hace poco tiempo fue descubierto, donde hay una inscripción que habla del procónsul Galión del año 51 después de Cristo. Nosotros sabemos también históricamente a través de esta inscripción que data justamente esta fecha, de que el procónsul Galión se encontraba también en Corinto entre el año 51 y 52 y coincidió justamente con Pablo, según el libro de los Hechos, que también lo confirma, capítulo 18, versículo 12. Confirma que Pablo coincidió justamente también con Galión en aquella fecha. Esta es la fecha de Primera de Tesalonicenses, pero entendemos también de que aproximadamente unos 6 meses después, Segunda de Tesalonicenses fue escrita justamente para dar paso al gran tema de Segunda de Tesalonicenses, que es aclarar acerca de las palabras del apóstol Pablo en su primera carta, que hablan justamente acerca de la segunda venida de Cristo. En aquella carta el apóstol Pablo les habla un misterio, les habla acerca del arrebatamiento, los consuela por los muertos que tenían, diciéndoles que no fueran como aquellos que no tienen esperanza, sino que de la misma manera que Cristo había resucitado, también traería con él a los que habían muerto en Cristo, y que juntamente con los que habían quedado iban a ser arrebatados en los cielos y estarían con Cristo el Señor para siempre. Esa es la promesa del apóstol Pablo, pero también les habla que aquel día vendría como ladrón en la noche y que no los pillara de esta manera, sino que ellos estuvieran apercibidos. Entonces el apóstol Pablo les enseña en Primera Tesalonicenses justamente acerca de la venida del Señor, y esto causó alguna confusión en los tesalonicenses. Tenemos también una tercera evidencia en el capítulo 3, versículo 17. Dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo, antes de despedirse, antes de terminar esta carta, le da también garantía de que este es el sello de su escritura. Así escribo, les dice, dando a entender que los tesalonicenses no iban a ser engañados por una carta como que fuera del apóstol Pablo, porque ellos ya sabían la manera de escribir de Pablo. Entonces les dice que el saludo viene de su propia mano, que es el signo de toda carta de él. Así escribo, les dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. De manera que tenemos algunas evidencias internas de que Pablo es el autor de esta carta. Si nosotros queremos ir a un contexto histórico, nos encontramos de que la ciudad de Tesalónica era el mayor centro comercial del sudeste de Europa, cerca del mar Egeo. Y un segundo dato importante también es que había en esos tiempos una gran cantidad de judíos, por lo tanto había una gran sinagoga en la ciudad de Tesalónica. Tenemos esa gran sinagoga en donde el apóstol Pablo aprovechó para predicarle a los judíos de Cristo el Señor, y muchos de ellos se convirtieron. Había también en el lugar romanos, griegos, como era la característica del Imperio Romano, que se encontraban en aquel lugar. Eso respecto al contexto histórico. Si nosotros pudiéramos hacer también un bosquejo de esta carta, que es muy pequeña, tiene solamente 3 capítulos, nos encontramos que primero tenemos los saludos del apóstol en el capítulo 1, del verso 1 al 2, luego tenemos la retribución, que es el capítulo 1, verso 3 al 12, el anticristo, que es el capítulo 2, desde el verso 1 al 12, escogidos, capítulo 2, desde el 13 al 16, glorificar la palabra, que es el capítulo 3, desde el verso 1 al 5, exhortación a trabajar, el capítulo 3, desde el verso 6 hasta el 15, y la bendición final, capítulo 3, desde el verso 16 hasta el 18. Pero si nosotros quisiéramos, como es una carta muy corta, dividir la carta y sintetizarla un poquito más, podríamos hacer 3 grandes temas. Y el primer gran tema es la esperanza, que es justamente donde el apóstol Pablo les entrega consolación a los hermanos de Tesalónica, porque estaban viviendo una gran persecución a raíz de los judaizantes que estaban asolando los lugares donde el apóstol Pablo predicaba. Ellos traían una contrapredicación. Y también acerca de, por causa de los romanos y de los griegos, que también estaban en contra de los cristianos en aquel tiempo, y la persecución fue tan grande que algunos malinterpretaron las palabras del apóstol en la primera epístola a los tesalonicenses, en donde les hablaba la inminencia de la venida del Señor y que Él vendría como ladrón en la noche. Entonces esto lo aprovecharon algunos burladores para decirles de que la venida del Señor ya se había concretado y que lamentablemente se habrían quedado ellos en la tierra. Entonces comenzó una confusión muy grande, y ahí es donde se habla que justamente habría una carta falsa, y el apóstol donde les entrega estas palabras, que no haya confusión ni se conturben por el asunto de una carta como si fuera escrita por él, porque nadie los podía engañar, porque él ya les había enseñado acerca de la venida del Señor. La primera parte, que es la esperanza, culmina con una oración del apóstol para darle fe, para pedir justamente por los tesalonicenses y que el Señor les diera esperanza. El segundo gran tema es el día del Señor propiamente tal, donde el apóstol se encarga de aclarar la primera carta y de decirles algo importante, que la segunda venida del Señor no vendría sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Además dice que la manifestación del hombre de pecado no iba a ser posible mientras había algo que lo retenía. Aquí hay un gran misterio que hasta el día de hoy se discute, porque dice que el apóstol, algo que no está
no está puesto en la palabra del Señor, les habría enseñado qué era lo que detenía la manifestación del hombre de pecado, o sea, el anticristo. Entonces, ahí hay un tema que hasta el día de hoy la iglesia discute si es la iglesia quien detiene la manifestación del hombre de pecado, o si es el Espíritu Santo, o hay algunas otras teorías que no son muy aceptadas, como que podría ser el arcángel Miguel también, que retiene la segunda venida de Cristo. Pero sea de la manera que sea, el apóstol le había revelado a los hermanos en Tesalónica lo que iba a suceder. Por lo tanto, que nadie viniera a burlarse de ellos, que nadie les viniera a confundir, porque la venida del Señor, si bien era inminente, aún no se concretaba. Entonces, el apóstol también hace una oración final después del tema de la venida del Señor y pasa al último tema, que es el deber de trabajar. Muchos de los hermanos que se encontraban en el lugar dejaron de trabajar porque si el Señor ya había venido, no, era en vano cualquier cosa que hicieran en la tierra. Si nosotros notamos también en estos tiempos, cuando se levantan sectas que dicen que Cristo viene, hay sectas que han puesto fecha al fin del mundo y llevan a que muchos se maten, algunos se suicidan, otros empiezan a vender sus cosas, otros dejan de trabajar, terminan con sus responsabilidades, y al parecer los hermanos en Tesalónica también estaban en lo mismo, estaban dejando de trabajar y el apóstol los reprende fuertemente y los exhorta a trabajar y dice: el que no trabaja sencillamente no come. Y termina también con una oración final para bendecir a los hermanos en Tesalónica, para que el Señor también les pueda entregar paz y consuelo acerca de la persecución que estaban sufriendo, pero que aún así no eran los últimos tiempos. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos, y esperando que la paz y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Me despido y le doy gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga.